Hay lugares en Santiago que guardan secretos a plena vista. Hoy nuestro viaje nos lleva a uno de ellos. Tomamos el metro y nos bajamos en la estación Quinta Normal para sumergirnos en uno de los pulmones verdes más queridos de la ciudad. Mientras caminas por el parque, entre el sonido de las familias y la naturaleza, empiezas a ver unas siluetas imponentes asomándose entre los árboles. Es un museo al aire libre, un portal a otra época. Y por un precio más que justo, tienes el boleto para abordar a una increíble máquina del tiempo. Por aquí, en el corazón de Quinta Normal, duermen gigantes de acero que una vez fueron los amos y señores de Chile. No son solo máquinas viejas, son cápsulas del tiempo, testigos de revoluciones, de exilios presidenciales y del esfuerzo de miles de chilenos que conectaron nuestro país. Hoy vamos a despertar a estas leyendas. Desenterraremos sus secretos, desde las más pequeñas y modestas hasta la bestia más grande que jamás haya recorrido nuestras vías. Prepárate para un viaje al pasado, a la época dorada del vapor. Esto es Gigantes de Acero, la historia no contada del Museo Ferroviario de Santiago. Nuestra aventura comienza con una verdadera joya, la locomotora a vapor número 5025. ¡Mírenla! La placa la nombra con orgullo, la locomotora más pequeña del Museo Ferroviario, y con razón. Fabricada en Alemania en el año 1912, esta pequeña pero valiente máquina es un símbolo de los trenes de trocha angosta, de solo 600 milímetros. ¿Qué significa esto? Que sus vías eran mucho más estrechas que las principales, permitiéndole serpentear por geografías complicadas, donde los trenes grandes no podían llegar. Operó en ramales del sur como Chillán-Pinto y Saboya Capitán Pastene. También se le vio trabajando en el mineral de El Teniente, en las minas de azufre del volcán Tacora y en el altiplano de Arica. Imaginen el frío y la altura, una verdadera todoterreno. Les presento la locomotora 846, una tipo 80. Esta máquina, fabricada en el año 1953, representa el último tipo de locomotora a vapor que llegó a Chile. Con 182 toneladas y una velocidad de hasta 105 km por hora, estas locomotoras prestaron servicio principalmente a los recorridos de pasajeros desde la estación Alameda hacia Talca y Temuco. Son el canto del cisne de una tecnología que cambió el mundo, una fusión de diseño estadounidense y manufactura japonesa que terminó sus días recorriendo el sur de Chile. Las vías del tren no solo han visto pasar mercancías y viajeros, también han sido escenarios de momentos cruciales de la historia. Esta fotografía, fechada el 10 de septiembre de 1924, es un testimonio silencioso. Muestra la salida al exilio del presidente Arturo Alessandri Palma desde la estación Mapocho. En un momento de profunda crisis política, el tren fue su camino de salida del país. Este coche presidencial que hoy podemos ver en el museo nos recuerda que los ferrocarriles estaban en el centro de la vida política y social de Chile. Prepárense para conocer a la bestia, la locomotora número 1110, fabricado en Estados Unidos por Alco en el año 1940. Es la locomotora más grande del Museo Ferroviario, con 220 toneladas de peso y casi 26 metros de largo. Esta máquina fue diseñada para una sola cosa: el trabajo pesado. Arrastraba los trenes de carga y los nocturnos más pesados entre Santiago y Talca. Era tan descomunal que su peso por eje de 25 toneladas le impedía operar más al sur de Talca, porque las vías no lo soportaban. Fueron las segundas locomotoras a vapor más potentes de toda Sudamérica. Un verdadero titán americano reinando en las vías de Chile.
Ante nosotros, una de las joyas de la ingeniería del museo, la locomotora número 3349. Contrario a lo que parece, no es eléctrica, sino una poderosa máquina a vapor articulada sistema Kitson-Meyer construida en Inglaterra. Fue diseñada especialmente para un desafío titánico, conquistar la cordillera en el ferrocarril trasandino, operando en sus complejas pendientes entre los Andes y las cuevas desde 1910 hasta 1971. Esta es la locomotora de patio número 1009, una de las tantas máquinas General Electric que llegaron a Chile en los años 50 para hacer el trabajo pesado y esencial de organizar los trenes en las grandes estaciones. Hay trenes que son más que transporte, son leyendas. Y esta locomotora, la número 709, movió una de las cargas más grandes. Fabricada en Canadá en el año 1919, esta máquina del tipo 70 es conocida por su disposición de ruedas 282, apodada Mikado. Al igual que su compañera alemana, sirvió en el recorrido Santiago-Valparaíso, hasta que los cables reemplazaron el carbón. Pero su destino más glorioso la esperaba en el sur. Desde mediados de la década del 1940, la 709 fue una de las encargadas de arrastrar el legendario Tren de la Araucanía. Este no era un tren cualquiera, era el alma del sur, uniendo Temuco con Lonquimay, atravesando túneles imponentes como el de las Raíces y paisajes que quitaban el aliento. Esta locomotora no solo transportaba gente, transportaba cultura, progresos y sueños a la frontera mapuche. Les presento a la locomotora número 439, una tipo 51, fabricada por una legendaria casa alemana en el año 1907. Esta máquina es pura fuerza bruta. Inicialmente fue una de las estrellas de la ruta más importante de la época, Valparaíso-Santiago. Imaginen el traqueteo, el humo y el poder necesario para mover carga y a pasajeros entre el puerto y la capital. Su prueba de fuego era la empinada Cuesta El Tabón, donde se necesitaba toda su potencia, de casi 1000 caballos de fuerza. Con la llegada de la electricidad a esa vía, la 439 fue enviada al sur, a la zona de Talca y Temuco, demostrando que aún tenía mucho que ofrecer. Y lo más increíble de estar aquí, junto a estos gigantes de acero, es que no son solo para mirar. En una de estas máquinas te espera una sorpresa, la oportunidad de hacerla hablar, sentir el peso de la cuerda, dar el tirón y escuchar ese eco profundo y metálico. Más allá de las imponentes máquinas, el corazón del ferrocarril reside en sus detalles, en los faroles que vencieron la oscuridad, en los telégrafos que transmitieron urgencias y en los boletos que fueron el pasaporte a nuevos destinos. Un mundo en miniatura nos muestra la magia del vapor en movimiento. Mientras que este gran mapa nos revela la verdadera dimensión del sueño. Una inmensa red de acero que se transformó en la columna vertebral de toda una nación. Hay máquinas
que parecen tener un alma, y la locomotora a vapor número 631 es una de ellas. Perteneciente al tipo 57, fue fabricada en Alemania en el año 1913. Durante más de medio siglo, estas nobles máquinas fueron una vista familiar en el sur de Chile. Tirando de trenes de pasajeros y cargas livianas, con una fiabilidad legendaria. Su diseño, elegante y robusto, es el retrato perfecto de la época dorada del ferrocarril. Pero esta locomotora guarda el mejor de los regalos. Te invita a subir y a viajar en el tiempo. Este es un vagón de pasajeros de tercera clase, de la firma alemana Linken Hofmann, y está casi intacto. Siente la textura de la madera, pulida por miles de pasajeros. Imagina el sonido de las conversaciones, el traqueteo constante sobre la vía, el pasajero de campo chileno desfilando por estas ventanas. Cada asiento tiene una historia, de familias que iban a una nueva vida, de trabajadores que volvían a casa, de jóvenes que partían a estudiar a la ciudad. Poder sentarse aquí, en este mismo lugar, no es solo visitar un museo, es sentir por un instante el pulso de un Chile que se movía a otro ritmo. Es una conexión profunda y silenciosa con nuestra propia memoria colectiva. La número 5025, la pequeña exploradora. La 439, la fuerza alemana. La 709, el alma de la Araucanía. La 1110, el gigante americano. Y la 846, el último adiós de una era. Cada una de estas máquinas en el Museo Ferroviario de Quinta Normal es una página viva de nuestra historia. Nos habla de un tiempo de audacia, de ingenio y de una visión de país conectado por rieles de acero. Son mucho más que hierro y vapor, son patrimonio, memoria y una inspiración. La próxima vez que pases por Quinta Normal, no los veas solo como estatuas de metal. Acércate, obsérvalos, súbete a ellos e imagina el estruendo y la vida que alguna vez tuvieron. Si te gustó este viaje al pasado, dale me gusta, suscríbete para más historias ocultas de Chile y cuéntanos en los comentarios cuál de estos gigantes de acero te impresionó más.